Un saludo muy cordial a todos los estudiantes del curso de pastores de la Iglesia Senti City. En el presente video vamos a desarrollar nuestra lección número 5 de la materia Evangelios Sinópticos. En el presente video vamos a ahondar un poco acerca de lo que conocemos de los tres evangelistas, de las personas de Marcos, Mateo y de Lucas. Vamos a mirar también las particularidades de cada uno de sus textos y los aportes específicos que cada uno de ellos hicieron a la figura del Señor Jesús. Si bien, pues los tres están bajo ese rótulo de evangelios sinópticos y como hemos visto, pues tienen amplias similitudes, la verdad es que también tienen particularidades que es importante que las desglosemos y que las miremos. Vamos entonces a desarrollar nuestra clase de la lección 5 de los evangelios sinópticos. Lo primero que tendríamos que decir es que sobre la autoría de los evangelios, durante mucho tiempo hubo una gran discusión. Muchas personas señalaban que los evangelios eran anónimos, que estos títulos habían sido puestos muy posteriormente, hacia el año 125, 150, sin tampoco señalar ninguna evidencia de el momento en que estos títulos fueron puestos. Hay un teólogo alemán, Martin Hengel, que estudió y profundizó mucho acerca de esto, y él llega a la conclusión que los textos de los evangelios circularon desde muy temprano con esos títulos, que evidentemente hubo un momento en el cual esos títulos fueron puestos por la iglesia cuando empezaron a leerse públicamente y cuando era necesario diferenciarlos, pero que en ningún momento hubo una discusión acerca de la autoría. Es decir, que Marcos, Mateo y Lucas eran ampliamente conocidos y reconocidos como los escribanos de estos textos en la iglesia del primer siglo. Sin una declaración entonces explícita en los textos de los evangelios sobre la autoría, al menos a la manera como lo hacía el apóstol Pablo en sus cartas, pues lo que corresponde es mirar qué nos dice la misma Biblia, el Nuevo Testamento, acerca de cada una de estas tres personas. Vamos entonces a mirar lo que dice cada uno de cada uno de ellos la Biblia. Y lo primero que vamos a revisar es lo que dice acerca de Marcos. Vamos a profundizar inicialmente en el texto de Marcos. La primera referencia a Juan Marcos está en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro había sido puesto preso en Jerusalén y al salir, al ser liberado, él se dirige allí a la casa de María, que es señalada como la madre de Juan Marcos. Allí es la primera referencia que tenemos acerca de Marcos. En el mismo capítulo, hacia abajo, pues aparece también nuevamente la referencia. De hecho, Marcos es en muchas ocasiones, tal vez más que los otros evangelistas, es referenciado en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento. En Hechos 12:25 se relata cómo él, junto con Pablo y Bernabé, se dirigieron a Antioquía. Y estando en Antioquía, cuando Pablo y Bernabé deciden iniciar lo que se conoce como el primer viaje misionero, lo llevan con ellos. Y más adelante, en una población en Pergue, Marcos se les retira, Marcos los deja solos, cosa que posteriormente sabemos que molestó bastante al apóstol Pablo cuando al iniciar o al intentar hacer el segundo viaje misionero con Bernabé, Bernabé lo quiso llevar, cosa que con la que no estaba de acuerdo Pablo, y allí tuvieron sus diferencias. En ese sentido, entonces, Pablo sale sin la compañía de Bernabé, y Bernabé, dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, se encaminó con Juan Marcos hacia Chipre. Allí entonces están esas primeras referencias de Marcos. Tiempo después aparecen
referenciado Juan Marcos en la carta a los Colosenses, ya acompañando a Pablo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Aquí el apóstol Pablo está con Marcos, lo tiene con él, es decir, cualquier desaveniencia que pudo haber en el pasado parece ser que quedó atrás. Y también es mencionado en la carta a Filemón, en el versículo 24, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, le pide a Timoteo que traiga a Juan Marcos con él porque le va a ayudar en el ministerio. Y finalmente hay una referencia del apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, leemos, y la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. Casi todo el mundo está de acuerdo que esta carta fue hecha desde Roma y que allí Pedro estaba siendo acompañado, estaba siendo, digamos, ayudado en el ministerio por Marcos. Allí están estas referencias de Juan Marcos en la Biblia. También está mucho tiempo después en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que es considerado el padre de la historia, está la referencia a Papías, que fue obispo de Hierápolis, por allá en los primeros, digamos, momentos de la iglesia cristiana. Papías muy seguramente fue discípulo del apóstol Juan, y Papías, recoge Eusebio de Cesarea, deja muy en claro que Marcos era el hermeneutas de Pedro, es decir, como su intérprete, su ayudante. Y en el texto que recoge Eusebio de Cesarea, Papías deja en claro que efectivamente Marcos recibió de Pedro todo lo que está en su evangelio y que lo recogió de una forma fidedigna y que no puso nada falso. Es decir, Papías saca muy en claro la fidelidad de Marcos y la autoría de él del evangelio que lleva pues el título según San Marcos. De esto podemos concluir que solamente un Marcos suficientemente conocido por la iglesia del siglo I, pues podría aparecer en el encabezado del Evangelio tal y como aparece sin ninguna otra referencia, ¿ya? Y por eso, pues la autoría y el reconocimiento de Marcos como el autor del Evangelio, que se titula con según San Marcos, es de él, es decir, de el hijo de María, que vivía en Jerusalén, que era hermana de Bernabé, que acompañó al apóstol Pablo en múltiples ocasiones y que estuvo al final con el apóstol Pedro. ¿Qué más podemos ahondar del Evangelio de Marcos? Bueno, hay unas particularidades de este texto. Lo primero que hay que decir es que es el más conciso de todos los evangelios, ¿no? Es el más corto, lo que pues le da un carácter pues interesante en el sentido que eh, es un evangelio que por su lenguaje y también por su brevedad es muy directo. Es un texto que pareciera ser que estuviera el Señor Jesús en una constante acción, confrontando a aquellos que lo estaban señalando, liberando personas, sanando personas. Es un evangelio en donde se muestra a un Señor Jesús muy dinámico. Es un evangelio que no da ninguna referencia acerca de la infancia ni la genealogía del Señor Jesucristo. Pareciera ser que Marcos no estaba interesado en eso, eh, sino que estaba interesado en mostrar la acción del Señor Jesús. Casi todo el mundo casi todos los estudiosos de la Biblia concuerdan con el hecho de que los destinatarios tuvieron que haber sido los gentiles de Roma, gentiles, hombres que no tenían pues conocimiento de las costumbres hebreas y de algunos términos hebreos. Por eso uno ve en el texto varias ocasiones en las cuales Marcos
hace claridad acerca de muchos términos arameos y de costumbres hebreas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le pone el apodo a Juan y a su hermano como los Boanerges, Marcos pone entre paréntesis o explicita, esto es hijos del trueno. Cuando el Señor Jesús trae nuevamente a la vida a la hija de Jairo, eh, los evangelistas ponen las palabras que él dijo, ¿no? Talita cumi. Pero es Marcos el que pone, traducido es, a ti te digo, niña, levántate. Y así lo hace en varias ocasiones, cuando explica el término corbán, cuando eh, explica el término efata, que fue cuando le abrió los ojos al ciego en Marcos 7. Eso nos dice que efectivamente este no era un evangelio que estuviera destinado a los judíos o a los hebreos, sino que era un evangelio efectivamente para los gentiles y como estaba en Roma y como estuvo mucho tiempo en Roma con el apóstol Pedro, pues es muy plausible que era hacia ellos. La fecha casi todos la ubican hacia el año en la década más bien entre el 50 y el 60. Ustedes saben que estas fechas para estos textos y para estos eventos pues no es muy fácil de eh, hacer un acercamiento muy amplio. Pero en esa década casi todos los exégetas de la Biblia concuerdan que tuvo que haber sido escrito. No antes de eso y no después del 60. Eh, bueno, en los otros evangelistas vamos a discutir también un poco acerca de eso. ¿Qué más podemos decir acerca de el texto de Marcos? Bueno, hay un teólogo, ya hemos hablado de él, ¿cierto? Charles Dodd, un inglés, un teólogo inglés, eh, que encontró algo muy interesante y es una similitud entre el discurso que hace el apóstol Pedro en Hechos 10, que es recogido en Hechos 10, valga la pena decirlo por Lucas, ¿cierto? Lucas recoge ese discurso de Pedro en Hechos 10 cuando está con Cornelio y la familia y los amigos de Cornelio, que fueron pues los primeros gentiles que recibieron al Espíritu Santo, al menos en el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se recoge ese discurso de Pedro, ¿cierto? En donde él comienza a hablar acerca del Evangelio, en donde Dios deja claro que el Espíritu Santo ungió al Señor Jesús, habla del comienzo del ministerio del Señor Jesús en Galilea, cómo ese ministerio estuvo básicamente centrado en hacer el bien y sanar a los oprimidos, habla de que ellos fueron testigos, cómo crucificaron al Señor Jesús en Jerusalén y cómo fue resucitado al tercer día. Y Dodd se percata que el Evangelio de Marcos sigue esa misma secuencialidad. Eh, Habla del principio del Evangelio, que es su introducción, que es solamente un versículo. Habla de cómo el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús. Y allí en la tabla ustedes pueden ver cómo hay una correlación muy directa. Eso, sumado al hecho de que Papías dice que Marcos fue el intérprete del hermeneutas del apóstol Pedro, pues, pues causa mucha decir, acuerdo en que muy seguramente Marcos siguió los lineamientos y lo que el apóstol Pedro le enseñó a él y le refirió, le dio testimonio acerca del Señor Jesús y su ministerio. Algo que no referencia a Dodd, pero que a mí me llama la atención, es que al final de ese discurso de Pedro, en el versículo 44, se relata entonces cómo el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y Marcos termina, digamos, su evangelio con la gran comisión, ¿cierto? Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Allí entonces podemos ver cómo, a pesar de que hemos mostrado cómo los tres evangelios sinópticos presentan un desarrollo que hemos llamado geográfico del ministerio del Señor Jesús, eh, sin que esto fuera, digamos, ningún plan teológico de los evangelistas,
sino que básicamente lo que hicieron fue presentar la manera como el ministerio del Señor Jesús pues se hizo, cómo fue que se desarrolló el ministerio del Señor Jesús. Eh, ¿Qué aportes hace específicamente Marcos? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Marcos sirvió de fuente a los otros dos sinópticos, ¿sí? Ya hemos visto eso en lecciones anteriores, ¿cierto? Fue el primero en redactar un texto del Evangelio. Y como lo señalan muchos, Marcos entonces inaugura una nueva forma de literatura. Antes de Marcos, nadie había escrito sobre el ministerio del Señor Jesús, sobre el ministerio de Dios, sobre el ministerio de la salvación. Y eso es una nueva forma literaria. Antes de él nadie lo había hecho. Hay un tercer elemento muy importante y es que Marcos, al recordar que la salvación radica, eh, insisto, él fue el primero que, digamos, escribió sobre esto, no que lo haya enseñado ni que lo haya predicado como primero, pero es el primero que lo escribió. Ese texto, entonces, el texto de Marcos, al recordar que la salvación radica únicamente en la muerte y resurrección del Señor, pues establece un vínculo irrompible entre la fe cristiana y la realidad histórica. Insisto, como escrito, el Señor Jesús lo había predicado. Los apóstoles, ¿cierto? El apóstol Pablo también lo había enseñado. Pero Marcos, al ponerlo, digamos, como evangelio, es el primero que hace esa relación directa. ¿Cómo presenta Marcos al Señor Jesús? Pues básicamente lo presenta como el Mesías. Los tres lo hacen, los evangelistas lo hacen, pero Marcos subraya la designación de Hijo de Dios, ¿sí? Es la expresión que él más utiliza. Allí hay varios, digamos, citas en donde hace eso. Y esto era central para los romanos. Recuerden que el César se presentaba como hijo de Dios. Y había habido todo un esfuerzo de parte de la familia Julia y de parte de los romanos para presentarlo de esa forma, ¿sí? Eh, Habíamos hablado acerca de todo lo que hicieron con la Eneida de Virgilio, cómo se contrató a Virgilio para que escribiera precisamente eso. Y pues aquí Marcos está presentando al Señor Jesús como Hijo de Dios. Es una referencia muy directa que hace él. Otro elemento a resaltar en Marcos sobre el Señor Jesucristo tiene que ver que lo presenta como un hacedor efectivo, porque Marcos es quien resalta las acciones, más que las prédicas, más que las enseñanzas. Incluso las parábolas en Marcos son pocas, son 9 en total, mientras que Lucas y Mateo tienen más de 20 cada uno. En Marcos, el Señor Jesús se presenta como un hacedor, hace mucho, pero además de eso es efectivo. Y el otro elemento tiene que ver con el hecho de que lo que el Señor Jesús hace es muestra del poder bondadoso de Dios. Es decir, muestra cómo la bondad de Dios se ejecuta a través del Señor Jesús. Es el poder bondadoso. Los romanos estaban acostumbrados a tener una visión del poder destructivo, una visión del poder que subyugaba. El poder de Dios a través del Señor Jesucristo se concreta en edificar, en sanar personas y sanar pueblos. Esto es una visión que obviamente para los romanos era totalmente distinta a la forma como ellos estaban acostumbrados a ver y a vivir el poder. Allí entonces tenemos lo que podemos profundizar, obviamente de una manera muy resumida y sucinta acerca de Marcos. Pasemos entonces a Mateo. ¿Qué sabemos de Mateo? Bueno, el mismo Evangelio dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Sabemos entonces a partir de allí que Mateo, pues era un publicano, ¿cierto? Era un cobrador de impuestos de Galilea. Los publicanos, ¿cierto? Los cobradores de impuestos, pues estaban al servicio del Imperio Romano. Ya hemos hablado un poco de eso, ¿cierto? Normalmente a ellos se les asignaba un sector o se les asignaba un determinado grupo específico poblacional para que le cobraran los impuestos a nombre del Imperio Romano. Y ellos normalmente se quedaban con un porcentaje de eso. El Imperio Romano les decía, ustedes tienen que pasarnos X cantidad de dinero por esa zona o por ese sector y el publicano se quedaba obviamente con un porcentaje. Galilea está en lo que conocemos o era punto de paso para lo que se conoce como la Vía Maris, eh, la vía del mar, que está referenciada en Isaías, ¿cierto? Y también está referenciada en el mismo Mateo 4, ¿cierto? Cuando habla tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Esta vía maris era un camino muy conocido desde la antigüedad. Hay referencias por allá que era usada ya en el 3000 antes de Cristo. Unía Egipto con los imperios de la Mesopotamia y con Anatolia, la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Obviamente eh, era una vía comercial muy importante en donde mercaderes de Egipto, de Damasco, de Babilonia, de todas estas partes de la Grecia en la península de Anatolia, pues comerciaban por allí. ¿Era Mateo un agente aduanero? ¿Era Mateo un cobrador solamente para los impuestos eh, de los judíos como tal? No queda muy claro. Pero a partir de allí sí podemos nosotros inferir algunas cosas. Seguramente Mateo era un hombre que tenía que conocer de muchas calidades de productos para poder cobrar los impuestos y las tarifas de esos productos. ¿Qué calidad tenía y por tanto cuánto debía cobrar? Si era una persona que estaba encargada de los peajes, digamos, a la manera moderna, muy seguramente también tenía que conocer varios idiomas, porque los mercaderes que pasaban, los egipcios hablaban copto, los babilonios hablaban acadio, eh, los romanos pues hablaban latín. Había una gran diversidad de idiomas y también tenía que haber conocido muy seguramente de tasas de cambio, de monedas. Cada uno traía sus calidades. Debía ser un hombre pues muy especial, Mateo, por ese mismo trabajo que tenía, ¿cierto? Su trabajo aduanero le implicaba unos conocimientos pues bien importantes, bien interesantes. La condición económica de Mateo debía haber sido pues muy por encima de la media de la población. Lucas referencia que cuando el Señor Jesús fue donde él hizo un gran banquete. Esa condición económica, muy superior a la de la población, se contrastaba con la condición social. Los publicanos eran hombres señalados, estigmatizados públicamente, básicamente estaban casi que recibían el mismo trato que las prostitutas, que los estafadores, es decir, era una persona que eh, si podía reunirse con alguien era con los de su misma clase, su misma condición, es decir, otros publicanos. Tenían dinero, pero socialmente pues eran muy mal vistos. En el templo, el Evangelio de Lucas habla de la parábola del fariseo y el publicano, pues en el templo los miraban por encima del hombro. Eran muy señalados. El estigma que debió haber experimentado Mateo pues era muy grande. Ese cambio entonces que todos recibimos cuando empezamos nuestro trato con el Señor Jesucristo, en el caso de Mateo fue radical. En todos nosotros el cambio es radical. Pero en Mateo pensemos un poco en eso. Eh, él
empezó a seguir al Señor Jesús, dejó de percibir los ingresos que recibía, y, pero seguía teniendo muy seguramente el estigma. En la célula del Señor Jesús, ¿cómo lo verían? Eh, Cuando iba y estaba con el Señor Jesucristo en medio de los otros Galileos, ¿cómo lo mirarían? Muy seguramente tuvo que haber experimentado mucho señalamiento. Los otros discípulos del Señor Jesús eran pescadores y ellos, de hecho en Juan, al final del Evangelio de Juan, se relata que ellos volvieron a pescar al menos durante un tiempo. Mateo no tenía esa opción. Él cortó con su pasado y cortó de una manera definitiva. Él no tenía posibilidad de retornar a su vieja, eh, a su vieja profesión. Había desechado a los poderosos de Galilea, a los romanos, y muy seguramente no lo iban a volver a recibir. Sin embargo, cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, Mateo no lo dudó. Mateo 9:9 dice, y se levantó y le siguió. Las habilidades que tenía Mateo pues eran especiales. Él no era pescador, sus herramientas de trabajo básicamente eran la pluma y el pergamino, eh, y así como registraba datos contables para el Imperio Romano y tenía que tener conocimientos de monedas, de idiomas, de calidades de materiales, ahora se dedicó a registrar los eventos y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eh, Así como a nosotros, el Señor también nos puede tomar y usar los, las habilidades, digamos, los conocimientos de el viejo hombre. En Mateo ocurrió lo mismo. Él llegó a una nueva vida y efectivamente aplicó eso. Mateo no era candidato para ser discípulo de nadie, eso los fariseos y los saduceos jamás hubieran aceptado a un publicano. Eh, Muy seguramente muchos de nosotros tampoco éramos candidatos para ser discípulos del Señor Jesús, pero Él recibe a todos y Mateo es un ejemplo de eso. ¿Qué podemos decir de las particularidades del texto de Mateo? Bueno, lo que salta a la vista también son las amplias y constantes citas al Antiguo Testamento. Son muchas las citas que él resalta, por ahí ahorita haremos el número. ¿Por qué hizo eso? Hay algunos que dicen que era para evangelizar a los judíos, para que ellos vieran cómo el Antiguo Testamento pues hablaba del Señor Jesús y cómo Él era ese cumplimiento. Ahorita desarrollaremos eso. Algunos mencionan o sugieren la posibilidad de que era para enseñar a los cristianos a leer las escrituras que tenían, ¿ya? Para también identificar precisamente al Mesías. Otros señalan que era para formar cristianos en su capacidad apologética y poder enfrentar o poder al menos presentar algún tipo de diálogo frente a los fariseos que eran dominantes en ese momento y que eran avasalladores, como vemos en el relato de los evangelios. Mateo también pareciera ser que quisiera afirmar un exclusivismo judío. Él es el único que cita aquello de que los discípulos debían ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10:6 y Mateo 15:24. Hay quien dice, eso lo hizo el Señor Jesucristo para refrendar la palabra dada a Abraham que su descendencia iba a ser el pueblo de Dios. Dios, a través de los profetas y a través del Señor Jesús, les predicó, les enseñó, los llamó constantemente, pero ellos le dieron la espalda. Por eso también, al final, ¿cierto? En la gran comisión, como Marcos y como Lucas, Mateo señala la, el imperativo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eh, los destinatarios entonces, con esto que hemos dicho, pues parece ser que es muy claro que eran judíos, ¿cierto? Que Mateo quería que identificaran plenamente al Señor Jesús, que lo identificaran claramente como el Mesías. Y la fecha plausible es en la década
de los 60, es decir, entre el año 60 y el año 70. Posterior a la escritura de Marcos, por lo que ya vimos en la crítica de las fuentes, y anterior al año 70. Esto del año 70 es válido tanto para Mateo como Lucas. ¿Por qué? Porque en el año 70 estuvo la destrucción o ocurrió la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Pero ninguno de ellos, ni Mateo ni Lucas, hace referencia a ese evento, a pesar de que sí recogen la profecía del Señor Jesús que hizo que eso iba a ocurrir. Bueno, con Lucas vamos a desarrollar un poquito más de eso, pero eso nos dice que estos textos no fueron escritos antes, no pudieron haber sido escritos después del año 70, porque muy seguramente hubieran hecho referencia a que eso se cumplió, a que lo que el Señor Jesús había dicho sobre Jerusalén, pues se había cumplido. Y ninguno de ellos lo recoge. De la estructura del texto de Mateo hay que resaltar algo. Se han propuesto muchas cosas. Como les digo, calza en los tres evangelios sinópticos ese desarrollo geográfico que hemos hecho. Insisto, no pareciera ser que fuera un plan teológico de los evangelistas, sino más bien una referencia directa a la manera como se desarrolló el evangelio, la obra de salvación, el ministerio del Señor. Pero Mateo tiene un elemento muy particular y es que aparecen unas marcas, ¿ya? Hay una frase, es como una especie de fórmula literaria que Mateo repite en varias ocasiones y tiene que ver con esta frase. Cuando terminó Jesús de decir estas palabras, cuando terminó Jesús de enseñar, aconteció que cuando terminó Jesús de dar estas parábolas, y lo repite en varias ocasiones. Allí están las referencias, ¿cierto? Y entonces obviamente pareciera ser que fue todo un plan de Mateo hacerlo. Es demasiado obvio como para que Mateo no lo hubiera hecho deliberadamente. A partir de esa fórmula literaria, entonces muchos han propuesto una división por secciones de el Evangelio según San Mateo, atendiendo que esto daba por terminada cada una de esas secciones. Entonces, el bosquejo propuesto tiene que ver con esto. Aquí estas marcas, está en negrita, he puesto en negrilla, lo que concuerda con estas marcas. Y de esa forma entonces habrían estas secciones del Evangelio de Mateo para una propuesta del bosquejo que pudo haber sido, digamos, el bosquejo, el esqueleto, la estructura que utilizó Mateo para escribir su Evangelio. Ahí va a quedar entonces dentro de la presentación para que ustedes lo estudien, lo desglosen y miren esta propuesta que evidentemente es más que interesante. ¿Qué podemos decir acerca de los aportes específicos de Mateo de su texto? Bueno, a resaltar los discursos. Como ya vemos, la propuesta de esa organización, muchos le han dado el nombre de los 5 discursos. Cada una de esas secciones, muchos teólogos, la relacionen con un discurso del Señor Jesús. Y obviamente hay que resaltar la labor de Mateo o lo que recibimos de Mateo a través del Sermón del Monte. Él es el que lo recogió de una manera más amplia, muy amplia, y pues obviamente eso ha impactado a la iglesia, a los creyentes durante años y años y seguramente lo seguirá haciendo. Y eso es algo que Mateo nos aporta de manera específica. Sobre el nacimiento del Señor Jesús, junto con Lucas, son los únicos que recogen algo acerca de esta etapa. Y obviamente los dos pues dan luz acerca de este tiempo que nadie más habla acerca de él. Pero Mateo tiene algunos elementos muy puntuales, muy específicos. Y es que él, por ejemplo, narra la revelación que recibe José en sueños
que está directamente relacionado con la profecía de Isaías 7:14 acerca de que una virgen iba a dar a luz un niño. Él es el único que también referencia a la visita de los magos de Oriente, el único que hace referencia a la masacre de los infantes o de los inocentes, y el único que nos habla de la huida a Egipto de parte de el Señor Jesús siendo un niño, siendo un bebé. Las referencias al Antiguo Testamento, como lo hemos mencionado, también son un elemento muy específico de Mateo. Hay alrededor de 65 citas de Mateo acerca del Antiguo Testamento. Allí, pues básicamente lo que muchos han señalado es que Mateo quiere dejar muy claro que hay una relación directa y una relación fuerte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no son acciones aisladas o separadas o fortuitas de parte de Dios. El Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. Mateo recoge, ¿cierto?, la afirmación del Señor Jesús que no vino a derogar la ley, sino a cumplirla. Por tanto, uno de los aportes específicos de Mateo es el hecho de que ese Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están mediados por el Señor Jesús y teniendo el amor como la esencia fundamental de la ley y los profetas, como él lo recoge en Mateo 22, del 34 al 40. ¿Qué nos dice o qué aporta específicamente sobre la figura del Señor Jesucristo? Bueno, Mateo referencia al Señor Jesús como el hijo de David. Los otros evangelistas también lo hacen, pero Mateo lo hace el doble de las veces. Y eso, digamos, tiene que ver con lo que acabamos de decir, con esa relación que él quiere presentar o hacer evidente, hacer muy claro respecto a la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, presentando al Señor Jesús como ese descendiente de David, como aquel al que Dios le había prometido que iba a tener siempre alguien de la descendencia de él en el trono. Acerca del reino del Señor Jesús, Mateo también nos aporta esa figura del rey. Siendo hijo de David, ¿cierto? Presenta al Señor Jesús como ese rey prometido y presenta obviamente a su reinado como un reinado que llega a nosotros. Pero que la salvación, ese reino, está sido o es dado en exclusividad a través del Señor Jesús, a través de su ministerio, a través de su muerte, de su resurrección. En concordancia con eso, también deja muy claro Mateo que el reino se extiende a través de su iglesia, ¿sí? Todo aquel que lo reconozca como Mesías, que lo acepte como Señor, pues va a integrar su iglesia. Lo que dice a través de la declaración de Pedro, ¿cierto? Cuando lo reconoce como el Hijo del Dios viviente. Y el reino del Señor Jesucristo, su venida es cumplimiento, pero también es esperanza. Cumple las promesas del Antiguo Testamento, pero también dice que es un adelanto de lo que va a venir cuando Él retorne y cuando Él entonces se establezca como rey. Y eso lo desarrolla ampliamente pues en Mateo 24 y 25 y en Mateo 17 del 9 al 13. Hasta allí entonces lo que tenemos acerca de Mateo. Pasemos finalmente entonces a Lucas. ¿Qué sabemos de Lucas, el evangelista? Colosenses 4:14 nos dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Colosenses 4:14. Lucas aparece como un acompañante muy fiel del apóstol Pablo en múltiples pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, del cual él es escribano, ¿cierto? Y en muchos apartes de esos, aparece el término nosotros. Es decir, Lucas deja claridad de que él estaba con el apóstol Pablo en ese momento. En Hechos 16, Hechos 20, Hechos 21,
aparece esa figura de la persona, la primera persona del plural, nosotros, dando claro de que el que está escribiendo, el que está relatando, estaba presente. Entonces uno lee, por ejemplo, procuramos partir a Macedonia o nos esperaron en Troas. Él estaba allí, el evangelista Lucas. Entonces fue un acompañante del apóstol Pablo, además de todas las otras apariciones o menciones que hace el apóstol Pablo de él. En 2 de Timoteo 4:11, en Filemón 24, lo referencia siempre. Lucas está aquí conmigo, lo saluda Lucas. Y qué curioso, tanto en la referencia de 2 de Timoteo y de Filemón, está con Marcos. Pudieron haber hablado Lucas y Marcos acerca de la necesidad de escribir sobre el ministerio del Señor Jesucristo. Compartieron material, eh, pues no lo sabemos, pero pues es muy plausible porque efectivamente la Biblia nos muestra que compartieron momentos, que compartieron juntos estancias con el apóstol Pablo. ¿Qué más sabemos del apóstol, perdón, del evangelista Lucas? Bueno, pues que no era judío. ¿Por qué lo decimos tan tajantemente? Bueno, si leemos Colosenses 4, ¿cierto? Nuevamente, del 7 al 14, perdónenme, a ver dónde tengo yo el pasaje por acá. En ese pasaje, el apóstol Pablo se está despidiendo de su carta y entonces comienza a mencionar personas. Y menciona, por ejemplo, a todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber Tíquico, amigo, hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. Luego menciona con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Está escribiendo los Colosenses, quiere decir que Onésimo era de Colosas. Todo lo que pasa acá os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, Marcos, el sobrino de Bernabé, y Jesús llamado justo. Y miren lo que dice a continuación, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Es decir, estas 5 personas, Tíquico, Onésimo, que era de Colosas, Aristarco, Marcos y Jesús, eran judíos. Pero allí no termina el saludo Pablo. Él sigue hablando y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. O sea que Epafras era de Colosas, pero no era judío, porque no está con estos otros 5 que acaba de mencionar. Y a renglón seguido dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos. Y dice al final en el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Qué nos deja claro esto? Que los primeros 5 eran judíos. Los saluda y dice muy claro el apóstol Pablo, estos son los únicos de la circuncisión que me acompañan. Y después comienza a mencionar a otras personas que obviamente no son judíos, porque los menciona aparte. Por eso tenemos claridad de que Lucas no era judío, era seguramente creyente, ¿cierto? Era un gentil griego. Hay muchas tradiciones, muchos relatos de la iglesia antigua que hablan que era de Antioquía. La Biblia no dice nada más acerca de eso. Obviamente por la manera como escribe el texto, como lo desarrolla, se nota que era un hombre ilustrado. Los pasajes paralelos que tiene con Mateo o con Marcos, por ejemplo, el griego de esos textos es un griego mucho más pulido, dicen los exégetas, los que estudian a profundidad eso, que ejercía la medicina, eh, pero además hay un dato interesante y es que es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Él solo escribe alrededor del 25% del Nuevo Testamento, un poquito más que el apóstol Pablo. De hecho, el Evangelio según San Lucas es el libro más extenso del Nuevo Testamento. Cuando se hace un conteo de palabras,
se puede constatar, o ustedes lo pueden constatar en una Biblia que no tenga comentarios, ¿cierto? Que solamente sea texto, obviamente escrita todo en la misma letra, cuente páginas. Y usted se dará cuenta que Lucas, eh, cuando usted suma el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues allí está básicamente el 25% del Nuevo Testamento, un poquito más del 25%. Y Pablo escribió otro tanto. Es decir, que entre ellos dos escriben básicamente la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos decir acerca de Lucas? Obviamente era un hombre convertido al cristianismo por la forma como escribe y por la forma como desarrolla, y obviamente era muy cercano al apóstol Pablo. Lo acompañó en muchas ocasiones, obviamente en su obra evangelística. Mm, Particularidades. Es el único que hace un prólogo, y en ese prólogo queda claro que él tiene un destinatario y que tiene un propósito explícito. Es el único que lo hace de los evangelistas. Algunos han reseñado que eso era muy común en los textos de los eruditos griegos de la época. Eh, Otra razón más para considerar pues la erudición de Lucas. De eso podemos resaltar ese destinatario inicialmente, el excelentísimo Teófilo. Para eso hay dos opciones. Que Teófilo fuera una persona específica, ¿cierto? Al cual le da el título de excelentísimo. Entonces pudo haber sido un mecenas, pudo haber sido alguna persona influyente, importante en su época, que estaba queriendo saber más acerca del Señor Jesús. Sería tal vez alguien que estaría en proceso de ser discipulado. No se dice más acerca de Teófilo. Y otros se inclinan por el hecho de que pudo haber sido una fórmula que empleó Lucas para escribirle a toda la iglesia, entendiendo que teos, filos, sería una palabra compuesta y básicamente significaría eh, amigo de Dios. Filos, cercano, afín, amigo, y teos, Dios. Entonces pudo haber sido la fórmula que empleó Lucas para dirigirse a a todo aquel que quisiera acercarse a Dios y que quisiera conocer a Dios en la persona del Señor Jesús. El propósito también lo deja explícito en ese prólogo. Escribir por orden para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él quiere que Teófilo, quien sea una persona o sean los creyentes, conozcan la verdad. Él indagó las fuentes, lo hizo con profundidad para dar a conocer la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, lo que te han contado. Obviamente, si Teófilo es el genérico de los creyentes, obviamente eso lo que está buscando Lucas es eh, llegar a todo el mundo, es decir, señalar las implicaciones universales del Evangelio. Y en esto hay varios elementos que podrían calzar. Uno, la genealogía que hace él la lleva hasta Adán, es decir, el primer hombre, del cual pues, todos recibimos algo, ¿sí? El otro elemento es que sus referencias al Antiguo Testamento son muy pocas. Eh, y eso refrendaría el hecho de que Teófilo puede ser todos los creyentes en genérico. La estructura de su texto no vamos a hacer lo que hicimos con los otros dos porque él básicamente desarrolla esa forma como el Señor Jesús predicó, pero el viaje a Jerusalén, como ya lo hemos reseñado también en los otros videos y clases, pues es básicamente el doble de lo que le destinaron a esa fase Marcos y Mateo. Es el 36% de todo tu texto. Y igual que Mateo, casi todos los exégetas hablan de que tuvo que haber sido escrito entre el año 60 y el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén
y posterior a la escritura del Evangelio según San Marcos. ¿Qué podemos decir de los aportes específicos de Lucas? Pues uno, la ubicación temporal. Es una preocupación, se nota la preocupación o el interés de Lucas de ubicar, al menos de una manera gruesa, los eventos que él está relatando, es decir, el ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces por eso hace la referencia en Lucas 2.1, ¿cierto? Acerca de cómo el nacimiento del Señor Jesucristo ocurrió en una época específica, ¿cierto? A ver si me aparece por aquí, sí. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y antes ha dicho, en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Es decir, ubica el nacimiento del Señor Jesucristo cuando Augusto César estaba, ¿cierto?, al frente del Imperio Romano. Y luego, en Lucas 3.1, la predicación de Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesucristo, lo dice en Lucas 3 del 1 al 2, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea, y comienza allí a desglosar para ubicar, ¿cierto?, eh, ese, ese periodo en el cual Juan el Bautista estuvo predicando. Entonces, es el único que lo hace, ubica, nos permite ubicarnos acerca de esos eventos. Para resaltar lo que el Señor Jesús reseña en Lucas, en unos pasajes específicos o exclusivos de Lucas, acerca de la buena administración, de nuestra relación con el dinero. Entonces, en Lucas 16, el Señor reseña en Lucas cómo es imposible servir a Dios y a las riquezas, en donde se habla de la fidelidad a Dios, que no podemos ser llevados o no podemos hacer las dos cosas a la vez. Y Lucas dice que los fariseos, que eran avaros, se burlaban de las enseñanzas del Señor Jesús. Contra la avaricia el Señor Jesús también predica, o Lucas lo recoge de una manera exclusiva en Lucas 12. Y allí habla de la insensatez de creer que la vida puede centrarse en la acumulación de las riquezas. Y en el relato de el hombre rico y el mendigo, ¿cierto?, de Lázaro, pues allí también queda claro que las riquezas no salvan. Este hombre poderoso, rico, que hacía banquetes todos los días, pues termina eh, en el Hades, ¿cierto?, en donde sus riquezas no sirven de nada, y cuando quiere influir para que sus hermanos no lleguen allí, le dicen no, a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, ese es el camino de la salvación, atender a Dios y no a las riquezas. Sobre la gracia es algo que también desarrolla ampliamente Lucas como un elemento de alcance universal. El Señor Jesús en Lucas resalta la misericordia y la bondad como algo que es asequible no solamente a los judíos. Y eso irritaba a los contemporáneos, y eso lo recoge también de manera amplia y exclusiva en algunas ocasiones Lucas. Por ejemplo, un relato exclusivo en Lucas es cuando el Señor Jesús les recuerda de la viuda de Sarepta y de la sanidad de Naamán. Él les dice, muchas viudas habían, pero Dios mandó al profeta, fue a la viuda de Sarepta. Y había muchos leprosos en Israel, pero Dios sanó a Naamán. Cuando alaba la fe de un centurión, cuando pone a un samaritano como el héroe de una de sus parábolas, y cuando resalta la gratitud exclusiva de un leproso samaritano. Estos dos últimos, insisto, son exclusivos en Lucas, y eso irritaba de una manera muy amplia. Lucas posteriormente, en lo que podemos decir en su segundo tomo de su texto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues el tema central es la salvación de los gentiles. De modo que esto es un elemento que efectivamente es un aporte amplio y muy específico en Lucas. La gracia de Dios es universal, la salvación no es exclusividad de un pueblo. Y eso
lo recoge muy bien Lucas. Y para terminar, mm, ¿qué podemos decir acerca de la figura del Señor Jesús en Lucas? Bueno, Lucas presenta al Señor Jesús como el compañero de los marginados. Eh, Inicialmente con los pobres, ¿no? En Lucas 6:20, eh, cuando habla acerca de que el reino de los cielos es de los pobres, entendiendo que los pobres no son solamente los que no tienen dinero, sino los que dependen de Dios. En contraposición, los ricos, estoy hablando de la visión cristiana, ¿cierto? Pues serían aquellas personas que se consideran autónomos, aquellos que por poseer algún tipo de riqueza humana, monetaria, de algún tipo de talento, belleza, pero que todo eso es perecible y que de esa forma, al considerarse autónomos, pues efectivamente no están considerados como los pobres. ¿En dónde resalta eso Lucas? En el canto de María, por ejemplo, que lo recoge en exclusividad. Allí habla acerca de esos pobres a los cuales Dios ha venido a rescatar, a tender la mano. Y en lo que muchos han llamado en su declaración programática de Lucas 4, ¿sí? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús va a su Nazaret? eh, los evangelistas, tanto Marcos como Mateo, recogen el evento, pero el único que recoge lo que el Señor Jesús hizo mmm, cuando cita al profeta Isaías, ¿cierto? Eh, Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Allí muchos eh, digamos que señalan esto como la declaración programática del Señor. ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vine a hacer? Allí lo dice. Y lo señala como el cumplimiento de una profecía porque les dice que se ha cumplido delante de vosotros. El hecho de que también el Señor Jesús fuera cercano o al menos permitiera que los pecadores y los perdidos se acercaran, ¿sí? Algunos resaltan Lucas 19:10, ¿cierto? Cuando él se encuentra con Zaqueo, cuando él dice que he venido por lo que se había perdido. Eh, Allí hay una cercanía de parte del Señor Jesús que obviamente los saduceos, los fariseos rechazaban. Eh, los pecadores son esos, para los religiosos de la época, son esos que incumplen las normas, los requisitos. Pero el Señor Jesús vino fue por eso. Vino a salvarlos porque estaban perdidos, por la confusión, por la manera como están distanciados y separados. Eh, y eso lo resalta Lucas. Y el otro gran grupo poblacional al cual el Señor Jesús también no solamente acoge, sino que respalda es a las mujeres. Eh, el anuncio de María, por ejemplo, por parte del ángel Gabriel, con el anuncio que le da, salve muy favorecida, el Señor es contigo, eso lo recoge solamente Lucas. Eh, el impacto que pudo haber tenido eso entre los religiosos de la época pudo haber sido grande, porque ustedes saben que a las mujeres pues no las consideraban casi que para nada. Que Dios haya considerado a una mujer, bueno, es todo un reconocimiento. Y lo otro que recoge Lucas son todas las mujeres que le servían. En Lucas 8, eh, él referencia que muchas mujeres acompañaban al Señor Jesús en su ministerio. Muchos han tomado estos elementos y entonces hablan de el evangelio cercano o un evangelio de la socioeconomía. Yo creo que es ir muy allá. Yo creo que el Señor Jesús lo que sí deja claro es que está interesado en que todos lo conozcan y todos incluyen los marginados, eh, los que están distanciados, los que están eh, señalados y obviamente las mujeres
que en esa época particularmente eran pues muy estigmatizadas por muchas razones. Y el otro elemento a resaltar para terminar tiene que ver con la importancia del plan de Dios. Para Lucas, el Señor Jesús está dando cumplimiento del plan de Dios. Todos lo presentan de la misma forma, ¿cierto? No es que esto sea un elemento nuevo, pero en Lucas esto es particularmente enfático. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque él deja claro que la meta del plan de Dios es la salvación de la humanidad a través de Jesús. Eh, en su declaración programática, como les digo, ya lo señala, ya hablamos de eso. Pero hay un elemento o una palabra, también como una fórmula literaria en Lucas, que tiene que ver con la expresión es necesario. En muchas ocasiones, Lucas resalta de manera exclusiva que era necesario. Entonces, en Lucas 2:49, por ejemplo, dice, es necesario, eh, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En Lucas 19:5, ya lo dijimos, cuando se encuentra con Saqueo, le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sí? Referencia al hecho de que era necesario que él muriera en la cruz, en Lucas 9:22. En Lucas 24:44, ya al final del Evangelio, el Señor Jesús dice, les digo estas palabras estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Eh, de modo que esa fórmula que Lucas de una manera específica resalta, pues lo que está mostrando es que el plan de Dios, ¿cierto? Es algo que el Señor Jesús vino a ejecutar. Su venida, su ministerio, su obra, su muerte y resurrección era algo imperioso, ineludible. Por eso emplea la expresión es necesario. Y pues es bien interesante que Lucas nos lo reseñe de esta manera. Bueno, con esto estaríamos terminando nuestro video el día de hoy. Eh, una hora y un tanto más, pero quisiera que pues todos pudiéramos identificar la riqueza que hay en estos textos, conocer un poquitico más y ponernos un poquitico en los zapatos, o más bien en las sandalias de Marcos, de Mateo y de Lucas. Hombres que como tú y como yo fueron impactados por la obra del Señor Jesús y hablaron de él de una manera más que especial. Por lo cual estamos muy agradecidos a Dios por las vidas de ellos y por las vidas de todos aquellos que han hecho posible que eso llegue hasta nosotros. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao.